Buenas noches. Es cierto, primero agradecer a Moisés Levenson, a la juventud, a la iniciativa. Es un tema candente que se habla mucho, se sabe poco, se entiende poco y cuesta caro. Y tenemos que pagar. Digo, fíjense el cóctel de terror que significa fondos buitre. Pero para hablar de fondos buitre es el final y el comienzo de una película. Para entender qué es fondos buitre tenemos que hablar, no se puede hablar de fondos buitre si no se habla de deuda externa en la Argentina. Si entendemos qué fue la deuda externa en la Argentina, si discutimos la deuda externa en la Argentina, tenemos que ver qué respuesta de construcción colectiva tienen que dar los argentinos. Para eso tenemos que hacer rápidamente un proceso histórico y cómo jugaron los actores argentinos en cada proceso de construcción de deuda externa. Y en esto tenemos que hacer análisis descarnado, cómo jugó la dictadura, cómo jugó la democracia, cómo jugó la historia, cómo jugaron los partidos políticos. Tenemos que ser descarnados porque si no, no vamos a entender y podemos repetir los errores. Y yo estoy dispuesto a debatir en el radicalismo un aporte a pagar las consecuencias de tener diferencias en muchas cosas. Y esto quiero que quede claro, que no vengo a traer la visión y la versión oficial del radicalismo, sino la visión de un militante de la Unión Cívica Radical que se dedicó, que estudia, que le interesa el tema y que queremos construir una alternativa en la Argentina. Y ustedes dirán, los otros no, sí, los otros quieren construir. Lo que pasa es que tenemos una diferencia en muchos temas y este es un tema que es difícil y después vamos a hacer alguna reflexión. Pero rápidamente quiero contarles, quédense tranquilos que voy a ser racionalmente corto, pero tenemos que hacer lo que se llama el sistema de Bambi. Pegar saltos rápidos en la historia, pero entender rápidamente con sketch qué es lo que vamos a hablar. Rápidamente, ubíquense. ¿El default es una creación argentina o es una creación de muchos países que hoy nos dan instrucciones cómo se hacen y ellos también vivieron el default? Y tenemos en los libros y nos damos cuenta que es tan viejo como el mundo. En Europa hubo defaults en todos los países del mundo. Estados Unidos tuvo default y salió de los defaults. Digo para poder entender qué estamos por vivir y qué ya vivimos. Y en la Argentina tuvimos 5 defaults. Estos 5 defaults que nosotros tuvimos, el default es como si fuera una quiebra. Usted tiene un activo irrealizable y un pasivo exigible en forma inmediata donde la ecuación no cierra. Entonces tiene un problema de quiebra, de imposibilidad de pago, crisis de balanza de pago. ¿Y dónde nosotros manifestamos? En una decisión política histórica que nunca pudimos resolver los argentinos. Hemos decidido, no sé por qué, que nuestro desarrollo en la historia argentina sea con financiación externa. Nunca hemos logrado construir un proceso de desarrollo con construcción de mercado interno. Esto es una definición política, porque significa que hay que endeudarse para construir un país. Después está el segundo problema, si esa deuda es útil, parasitaria, o si realmente usted invirtió para hacer efectos reproductivos que sean repagables la deuda. Esto es lo que vamos a discutir rápidamente. Y vamos a ver en la historia. La primera deuda externa grande en la Argentina fue en 1824 con Rivadavia, donde todavía no era presidente, sino tenía las relaciones exteriores en la Argentina. Toma un crédito de la Baring Brothers, 1 millón de libras esterlinas. ¿Saben cuánto le llega a la Argentina después de discutir? Porque por ley autorizaban que podía ser bajo la par el bono en Londres hasta el 70%. Fueron los negociadores argentinos, salió el 85% e informaron acá que se consiguió el 70%. Entonces, debíamos 1 millón de libras esterlinas, recibíamos 700.000 libras esterlinas, pero tampoco recibimos 700.000 libras esterlinas, porque se pagaron 2 años adelantados de intereses del 6% más 6%, 12%, gastos administrativos. Y como no estaba claro que teníamos que recibir en billetes de libras esterlinas, mandaron bonos a los comerciantes ingleses que estaban en Buenos Aires para que hagan el canje. Al gobierno le quedó 500.000 libras esterlinas. Eso era para hacer el puerto de Buenos Aires, cloacas y higiene de Buenos Aires. No se usó para eso, se usó para la guerra con el Brasil.
1826, cuando perdimos Uruguay, cuando casi fue Uruguay brasilera, y cuando los ingleses dijeron esto ya es mucho, Uruguay tiene que ser un país independiente, entonces el Uruguay es internacional y podemos hacer comercio, porque todo va mezclado. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver la deuda de 1824 que ya nos está hablando y estamos en este 2014? Tiene que ver porque ya vieron ustedes que tenía un fin determinado que no lo usamos reproductivamente y recibimos la mitad de lo que nos endeudamos, de largada. ¿Y sabe cuál fue el primer default? A los 5 años, cuando asume el gobernador Rosas, 1829 declara el default, primer default en la Argentina porque no podíamos pagar, crisis de balanza de pagos. Y entonces rápidamente recién terminamos de pagar el crédito de la Baring Brothers en 1890. Los radicales me van a entender bien. ¿Saben por qué? Porque en 1890 ustedes deben recordar que empezó la revolución de Alem con la Unión Cívica contra el régimen de Juárez Selman. Y fue porque tuvo crisis de balanza de pago, ya estamos en 1890, crisis de balanza de pago, no tenía las deudas, los dólares para pagar al exterior, y fue la primera convertibilidad. Ya había un caballo, se llamaba García, el ministro de Economía, inventó la primera convertibilidad en Argentina. En ese momento tenían todo lo que ustedes conocieron de la convertibilidad de Menem, ya vivieron en 1890. Y ahí nace el radicalismo, en 1890, con esa revolución de jóvenes. De lo que le estoy recordando es cómo una deuda en 1824 termina en 1890, crisis económica, crisis política, caída de gobierno, revolución, y de ese lugar nacen 5 partidos políticos en el siglo XX. Pero lo que estamos hablando es de default. Después tenemos el tercer default, que es en la crisis de 1930. Ustedes recuerdan la entreguerra, había terminado la Primera Guerra Mundial, 18, la Segunda Guerra Mundial en el 39, en el 30 empieza a haber una crisis espectacular en el mundo, que ya no es la Argentina, crisis de Estados Unidos, crisis que era el presidente de los Estados Unidos, Hoover, que era un neoliberal, y que quiso dar libertad de mercado y resolver la crisis de la recesión espectacular. Estados Unidos se le caía y tuvieron que comprar la teoría de Keynes, el inglés, que fue el efecto multiplicador de dinero, que había que mojar la bomba con un poquito de agua para que empiece a funcionar y recién tira agua. Entonces, ¿esto qué quería decir? El Banco Central tenía que emitir, tirar un billete, generar trabajo, y decía, había que hacer pozos y tapar pozos, pero había que dar empleo a los americanos para que haya consumo. Es toda una lógica keynesiana, y ustedes deben saber que Roosevelt con el New Deal fue presidente desde 1933 hasta que murió. Hubiera seguido siendo presidente en plena Segunda Guerra Mundial, fue reelecto 3 veces en Estados Unidos. ¿Y sabe qué hizo Roosevelt? Pero quiero contar porque tuvieron default. Confiscaron todo el oro de los particulares. No había seguridad jurídica. Porque cuando está en peligro la nación, cuando están en peligro los intereses del conjunto, no se rigen las reglas de la lógica de la estabilidad, la lógica y el protocolo de los que están en abundancia. Hay respuestas de crisis a soluciones de crisis. Entonces también confiscó el oro de los extranjeros, tomó medidas excepcionalísimas de emergencia, tuvo problemas con la Corte Suprema que venía siendo conservadora, tuvo que ir cambiando la Corte con discusiones políticas, tensión democrática, una cosa espectacular. Pero ¿qué estoy diciendo? Los Estados Unidos, cuando tienen crisis, dan respuesta de crisis, y después a nosotros nos quieren vender protocolos de paz y de bonanza cuando tenemos crisis. ¿Se dan cuenta ustedes el doble discurso estandarizado que tiene Estados Unidos, como también tiene Europa cuando cae en default? Y después tenemos el default, y en esto recién hacía por televisión una comparación. Hay 2 presidentes en la Argentina que pagaron la deuda externa en un momento dado. La deuda externa entre comillas, que ustedes van a dar cuenta que no fue así. Uno es Perón, en 1946-48, que tenía las grandes reservas del Banco Central, producto de la Segunda Guerra Mundial y el comercio que nosotros tuvimos espectacular con Inglaterra, que decide pagar la deuda externa anticipada. No había Fondo Monetario Internacional todavía, los acreedores. Y otro fue Kirchner, que decidió pagar 10.000 millones de dólares durante su gestión al organismo internacional. ¿Qué le pasó a Perón? En el año 51 se quedó sin dólares, crisis de balanza de pago, y tuvo que firmar algo que no quería, que era la California, contratos petroleros con las extranjeras, que es la madre Chevron,
y ustedes van a ver que en la Argentina, hoy con Kirchner estamos firmando con Chevron en el tema Vaca Muerta. Los dos que pagaron, los dos firman con California, con Chevron, los dos tienen problemas de crisis de balanza de pago, problemas de endeudamiento creyendo que habían pagado la deuda. Digo, casualidades que se dan en el mundo, pero estos son datos objetivos que hay que leer la historia de Félix Luna para conocer este proceso, o de un historiador, cualquier historiador. Después tenemos el otro default, es el default de la década del 70, donde ya Nixon dice, estos son defaults mundiales que tienen repercusiones en Argentina. Había una crisis de balanza de pagos también en Estados Unidos, y dice, rompamos con el patrón oro, que era lo que su convertibilidad para usar la de caballo era la que ellos tenían. Como no podían disponer, rompe con el patrón oro y salen de la crisis gracias a eso emitiendo dólares. Esto genera toda una crisis en la Argentina y fundamentalmente algo que es espectacular, que gente que tiene mayor de edad va a entender, o mayores, van a entender qué pasó en ese momento y van a entender que vino la dictadura, porque en el 73 se produce una cosa que es espectacular. Se unen los países petroleros de la OPEC y aumentan en forma espectacular el petróleo, que se llamaron los petrodólares. Esto hace que encarecen en forma espectacular la industria americana, la industria europea, y genera un excedente de dólares para los árabes que no tenían un sistema financiero armado, que tenía que volver a Europa y a Estados Unidos esos dólares, pero como estaban en recesión y tenían que pagar esos barriles, no tenían capacidad para absorber esos fondos, y a la vez pagaban intereses a los árabes. Había que colocar en los países débiles, en los subdesarrollados, un endeudamiento, pero había que ganar plata, porque había que pagar intereses a los árabes, tenían que tener un spread a favor y tenían que tener clientes que quieran recibir. Y empiezan a ver que nadie quería endeudarse porque tenían miedo de la inestabilidad económica. Entonces se produjeron dos fenómenos de convergencia, uno político que sería para otra conferencia, que ya el mundo dividido entre el comunismo y el capitalismo, y empiezan a caer los países, porque ya en el 59 Cuba había sido comunista, después Allende en Chile gana, que era izquierdista, y dicen, con estos países nosotros no tenemos seguridad política de que no se nos venga el comunismo, y no tenemos seguridad de poder colocar el excedente de dólares que tenemos en Europa y en Estados Unidos, y estos no quieren endeudarse. La verdad que la democracia nos está complicando en América Latina, y viene como paradójicamente lo que se llama un sistema dominó. Todos los países, por arte de magia, caen en dictadura en América Latina. Como un arte de magia, sistema dominó. Y ahí viene el proceso de endeudamiento espectacular en la Argentina y en los países de América Latina, pero en particular en la Argentina, que lo que me interesa es que escuchen cómo nos endeudamos para que entiendan qué vivimos. ¿Saben cómo nos endeudamos? Cuando cae Isabelita, debíamos 7.000 millones de dólares. Nada más que 7.000 millones de dólares. Cuando viene la dictadura y había que hacer tomar estos petrodólares, lo primero que hace el gobierno, con el gobierno de Videla, Martínez de Oz, que ellos estaban buscando el liberalismo, la desregulación, la privatización, el desarrollo extranjero, las inversiones extranjeras, liberan la balanza comercial, liberan la balanza de pago, liberan la balanza de comercio y permiten que las grandes empresas argentinas tomen créditos en forma directa, sin autorización, como es en cualquier país serio del mundo, porque puede impactar en la balanza de pago, tomen créditos en dólares en el extranjero. ¿Qué hicieron todas las empresas argentinas, de Chini, las grandes empresas, para dar nombre? Tomaron crédito en el exterior, a créditos a tasas muy baratas en términos comparativos, porque había un excedente espectacular, y liberaron el mercado interno de la Argentina, donde convirtieron a la Argentina en un casino de la especulación. Y todo el dinero que vino no fue para la producción, para generar empleo, sino para una burbuja financiera que significaba préstamos improductivos a cientos contables de créditos, y donde prestaban al 14, al 20% anual y debían al 1%. Pero no contento con eso, las empresas logran, después de un gran endeudamiento, ya en 1982, guerra de Malvinas, derrota de Malvinas, problemas económicos, inflación, gobierno en decadencia dentro de la dictadura, aparece un personaje que va a aparecer 3 veces en la Argentina.
una la dictadura y 2 veces la democracia. Aparece Cavallo, presidente del Banco Central. ¿Sabe cuál es la medida que crea Cavallo? Encontramos el primer hiperendeudamiento, que fueron tomar barato los créditos afuera y prestarlos caro acá. Transferencia de recursos del sector productivo al sector financiero. El segundo mecanismo vino acá, una circular del Banco Central, que todas las deudas de estos empresarios que habían tomado créditos baratos, pero que debían y que tenían problemas económicos o no, o habían hecho fuga de divisas, automáticamente toda la deuda se estatizaba y el pueblo argentino pasaba a ser deudor permanente, y se cumplía un axioma que dice Eduardo Galeano, el politicólogo uruguayo: nos pasó en la Argentina de vivir pagando y morir debiendo. Ahí empieza donde se consolida el problema de los argentinos, que a cambio de nada habíamos endeudado YPF. YPF era la única empresa en el mundo de petróleo que daba pérdida, porque habíamos usado de agente financiero para que garantice los créditos en el exterior y desviemos a empresas particulares, y habíamos endeudado YPF, que después van a ver ustedes la necesidad de privatizar YPF en términos políticos en un momento dado. Entonces, se dan cuenta que lo que significó la dictadura fue una cosa atroz. Nos dejaron deuda de sangre, 30.000 desaparecidos. Nos dejaron deuda económica, nos dejaron muertos de Malvinas. Ese trípode entró a la democracia, con una deuda espectacular, creada a cambio de nada. Entonces, esto es lo que tenemos que entender para aquellos periodistas de la televisión de Buenos Aires pagados, que dicen: si debemos, debemos pagar. ¿Para qué nos endeudamos? ¿Para qué firmamos? ¿Para qué hay sentencias? Para todo un discurso del subconsciente donde la gente de buena fe dice: la verdad, che, que si debemos, si pagamos, si es lo que le enseñamos a nuestros hijos todos los días, hay que pagarlo. Y la verdad que esto tiene una reflexión antes de empezar a hacer un análisis. Es verdad que si usted debe, tiene que pagar. Pero el Código Civil establece 4 secciones en la vida privada de que si usted debe, no debe pagar. Si usted firmó un contrato y se produjo un hecho imprevisible, se produjo lo que dice el artículo 1198 del Código Civil, cambio de condiciones objetivas evidentemente desproporcionadas, ¿qué dice el Código Civil? Yo no puedo pagar y no soy responsable porque cambiaron las condiciones, porque si no va a haber un enriquecimiento sin causa por parte del acreedor y hay que reequilibrar el sistema. Si en la vida privada entonces prevé la situación. Otro artículo: si hay una viejita humilde, estoy dando ejemplos provocativos, que se abusa una empresa importante, le compran un campo a 10 veces lo que vale porque estaba enferma y tenía que ir a un sanatorio o un hospital. Ese es un contrato vil que se llama en el artículo 954 lesión subjetiva, cuando hay un abuso de posición dominante evidentemente desproporcionada en el mercado. Ese contrato es nulo, de nulidad absoluta. Entonces, se dan cuenta que lo pactado debe cumplirse siempre y cuando no haya estas excepciones que están previstas. Si en el artículo 1071 hablamos de abuso del derecho, que es el ejercicio abusivo de un derecho que, aún teniendo derecho, pero usted hace innecesariamente, puede reequilibrarse, se da cuenta usted que hay excepciones. Si el 953 dice que si viola el orden público el abuso moral no debe cumplirse, estamos en presencia de institutos que en la vida privada no hay obligación de cumplir. Imagínense ustedes en el derecho público, que nace de otra concepción totalmente distinta, donde el Estado tiene prerrogativas, donde está el interés general, donde está el conjunto, donde está la sociedad. Evidentemente que tiene que haber mucho más defensa que en la vida privada de contratos bilaterales para defender una comunidad que quieren incendiar. Entonces, estos son temas que ustedes tienen que tener claro para hacer los análisis, para entender lo que nos pasó. Acá hubo creadores de deudas falsas a cambio de nada. Hemos pagado fortunas en la historia del desarrollo a cambio de nada en la historia. Solo quiero que entiendan, y no voy a saltar a Alfonsín, sino porque le tengo un gran respeto. El doctor Alfonsín también tuvo hiperinflación, no tuvo un endeudamiento extraño, pero tuvo lo que se llama el efecto inercial de la gran deuda de la dictadura, que no pudo resolver el problema económico, y ustedes saben que lo dijo, se fue 6 meses antes. La figura de él se agranda cada vez que pasa el tiempo. Con esa supimos pagar lo que se llama la deuda de sangre, lo hemos pagado condenando a las 3 juntas de comandantes. Es el padre de la democracia, esto está fuera de discusión,
pero no pudimos resolver el tema económico. Lo que no hicimos es agrandar la deuda en términos propios, sino se agrandó la deuda inercial que implicaba a veces el no pago, el canje, pero de ninguna manera una política de entrega de una política en su momento nacional. Por eso dije, no quiso, no pude o no supe, porque a él le obligaban ya a privatizar, a entregar activos a cambio de bonos, que van a ver ustedes que en la época de Menem rápidamente es lo que ocurrió. En la época de Menem ocurrió una cosa perversa. Dijeron que teníamos que privatizar en la Argentina activos acumulados sociales porque teníamos que pagar la deuda externa porque no podíamos pagar. Tesis del consenso de Washington, que se reúnen los poderosos del mundo y dice, bueno, si no tienen dólares, señores, acá hay que entregar petróleo, teléfono, empresas del Estado, 40 empresas, eso es déficit, genera problemas para adelante y no nos pueden pagar para atrás. Así que acá tiene que empezar un gran proceso de privatización en Argentina. Fíjense, nuevo robo, vinculado a la deuda externa. ¿Saben cómo nos hacen? Les quiero contar que yo fui secretario de la Comisión de Privatización en Argentina en la Cámara de Diputados de la Nación, por eso lo estoy hablando con conocimiento de causa. Me opuse al proceso de privatización, parecía un loco fuera de horario. Juntamente con Natalia en algunos temas, como el caso de aerolíneas, no así Telecom, que estaba a favor porque estaba el amigo María Julia Sogray, y un amigo sindicalista que después murió, que ya le voy a dar el nombre, que le tengo un gran cariño y respeto, Atala, que era peronista, pero que realmente juntos trabajamos los dos. Él se muere de cáncer de hueso al lado mío, enflaqueciendo, pero defendiendo el interés nacional. Así que esto quiero reivindicar al sindicalista Atala. En ese momento peleamos a muerte el tema telefónico. ¿Sabe cómo tenía que ver las privatizaciones? Había que entregar bienes. ¿Y cómo había que pagar? Las empresas extranjeras podían comprar títulos de la deuda externa en Nueva York, pero como estábamos mal, teníamos imposibilidad de pago, estaba muy bajo la par. Es decir, la Argentina debía 100 pesos, pero la cotización mundial de Nueva York estaba a 15 pesos. Quiere decir que una empresa extranjera ponía 150 millones de dólares y recibía 1.000 millones de dólares en bonos. Venía a la Argentina de compra y la Argentina le recibía por valor de 1.000 millones de dólares, no por 150. Le hacíamos a valor nominal, no a valor real, con doble problema. Nos estaban pagando falsamente y, en segundo lugar, la rentabilidad futura de la empresa estaba en base a los 1.000 millones de dólares que nos pusieron. Entonces era una hiperrentabilidad en la convertibilidad que nos sacaron los bienes, nos dieron pocos bonos y por eso entendemos que después de la salida de Menem nos quedamos con 40 empresas privatizadas y la deuda aumentó en forma espectacular. La convertibilidad, ustedes recuerdan, fue el proceso de desindustrialización, financiábamos la mano de obra extranjera, había hiperdesempleo, hiperrecesión, altas tasas de interés, deflación y un dólar 1 a 1 mentiroso, porque yo pregunto, ¿cómo puede haber una convertibilidad de 10 años si la productividad americana es muy superior a la Argentina y en 10 años se tuvo que haber creado una brecha espectacular, lo que demostraba la distorsión argentina, que estábamos regalando nuestro trabajo, las industrias y aumentando el endeudamiento? Eso fue el menemismo. Pero ahora quiero hacer también nuestra autocrítica, porque si no parece que todo fue el peronismo. La verdad es que la gente nos confía a nosotros en 1999 con De la Rúa. Un hombre honesto, un hombre que todo el mundo decía que si iba al banco, hacía un dicho, era un chiste que había, ¿no? Que si iba al banco De la Rúa y estaba saltando, la gente decía, está haciendo un depósito. Y esta era la confianza que se le tenía De la Rúa en ese momento. Tenía credibilidad, había ganado las elecciones, la gente quería cambio. Y la verdad que ahí viene nuestro pecado original, la autocrítica y lo que estamos pagando, que no es gratis. El radicalismo siempre paga al contado sus errores. El peronismo muta, cambia y es una legión extranjera que no tiene nada que ver con su pasado y comienza de nuevo, tarraja y rosca nueva, avanza y nos da explicaciones. Esta es la... En 1999 asume De la Rúa, se reúnen en Sancor, compañía de seguro, calle Córdoba y Callao. Los economistas argentinos De la Rúa, fíjense la decisión que discutieron. ¿Salimos de la convertibilidad
o nos quedamos en la convertibilidad? Una discusión, estaba Moró, estaba Federico Storani, estaba Baglini, estaba Machinea, estaba Chacho Álvarez, ahora les voy a contar la historia, estaba obviamente de la Rúa, todo un equipo de economistas, y la verdad que el área política le dijo, hay que salir de la convertibilidad porque el año que viene necesitamos 12.000 millones de dólares para financiar la convertibilidad, porque la convertibilidad solo aguantaba si había financiación externa. Tal es así que cuando explotó fue el día que no había reserva del Banco Central y se agotó la financiación externa que el Fondo Monetario decide no financiar más. Digo para que se entienda la definición que estábamos tomando en 1999. Y ahí nosotros firmamos nuestra sentencia de muerte. Chacho Álvarez, un progresista, dice salir de la convertibilidad tiene un costo muy alto, la gente votó un voto cuota que todavía cree, tenemos que aguantar y ver qué hacemos, porque si ganamos confianza pateamos la bola de nieve enorme y mientras tengamos financiación podemos, y vamos a ver el año que viene qué hacemos. Ese día el radicalismo decidió perder la elección, porque a nosotros nos tocó vivir la última etapa de la convertibilidad. Después de 16 años que había inventado Cavallo, que había inventado Menem, se le había agotado todas las virtudes que tenían en un retraso espectacular y distorsivo en la economía argentina. Y elegimos quedarnos dentro de la convertibilidad. Y es como si usted decidió poner un avión en piloto automático y dentro de 1000 kilómetros usted tiene una montaña de 5000 metros y usted está volando a 3000. En un momento choca contra la montaña. Pero lo grave es que avisaba al tablero, porque ¿qué avisa el tablero? Avisa que el Banco Central en el 2001, en marzo se nos fugó 3.000 millones de dólares. En abril se nos fugó 3.000 millones de dólares. Y todos los meses se nos fugaban 3.000 millones de dólares. Y entonces inventamos que venga el blindaje. Y anunciamos el blindaje con una exorbitancia que era un cambio de canje primero. Y como nos dio resultado, dijo, che, vino un genio y dijo, se agotaron los economistas radicales. Cumplimos un ciclo, el que armó la convertibilidad tiene que venir a desarmar la bomba. Traigámoslo a Cavallo, miren la genialidad que hicimos los radicales. Le trajimos a Cavallo para la terminación final de la convertibilidad, a ver cómo salíamos. ¿Y sabe qué nos propuso Cavallo? En julio, que hoy está procesado y todavía puede ser condenado, y creo que debe ser condenado, propuso el megacanje. El megacanje en julio implicó aumentar la deuda, que era ganar tiempo, pero pagar altas tasas de interés sustituyendo bonos. Pagamos unas comisiones de 150 millones de dólares donde él entraba en la ronda, junto con los de afuera. Aumentamos la deuda en 54.000 millones de dólares. ¿Y saben cuánto duró el efecto del megacanje? 60 días. A los 60 días no tuvo que dar Ana Kruger, la presidenta del Banco Central, 5.000 millones de dólares para sostener la fuga de divisas. Estábamos financiando la fuga de divisas. ¿Sabe cuánto duró los 5.000 millones de dólares? 72 horas. Estábamos financiando fuga de divisas porque ya entramos en circular. Desaparecieron, llegó la montaña. Y ustedes saben que después vino el corralón, después explotó la convertibilidad y toda la emergencia que ustedes conocen. Y en el año 2001, entrando al 2002, tuvimos que dictar el 6 de enero una ley de emergencia, la 25561, que fue el reconocimiento legal de lo que significaba la salida de la convertibilidad, 1:3, el ser, el coeficiente de referencia, la especificación asimétrica, que era aumentar la deuda de forma espectacular, porque era reconocerle a los bancos la diferencia que había para que los deudores y acreedores no pierdan tanto. Ganaron lo que ganó Clarín, ganó los endeudados, ganaron en forma espectacular, lo que otra vez las grandes empresas. El pueblo argentino tuvo que pagar esa especificación asimétrica en una forma espectacular y aumentamos la deuda de forma espectacular. Y ahí, ¿qué teníamos? Porque esto es lo que tenemos que entender, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto? El kirchnerismo tiene dos etapas. Yo le llamo la Biblia del kirchnerismo y el Evangelio del kirchnerismo. La Biblia del kirchnerismo, para hablar metafóricamente, es Kirchner. Vivió una etapa de, entre comillas, artificialmente de oro. ¿Cuál fue? La devaluación espectacular que hizo Labaña y que hizo Duhalde en el 3-1. Esa devaluación, ¿qué significa? Porque es lo que tienen que entender para ver. Significa ganar tiempo.
significa mejorar artificialmente nuestra competitividad productiva de todas las economías regionales del interior, donde se empezó a movilizar maquinarias, agricultura, ganadería, ser competitivos en el exterior, poder exportar, poder generar divisas. Y entonces empezamos a generar lo que se llamaba el círculo virtuoso de la Biblia, que era superávit fiscal porque la gente pagaba impuestos, tenía más plata que lo que gastaba el Estado. Esto le permitía tener excedente en pesos, pero como había comercio, los privados exportaban más que lo que importaban, pero con esos pesos del Estado se compraban los dólares que quedaban en el Banco Central, producto de la exportación, y aumentábamos la reserva. Entonces teníamos superávit fiscal, teníamos superávit comercial, teníamos reserva del Banco Central, un dólar competitivo, una economía argentina que se movilizaba. Todo eso en la Biblia se fue perdiendo. ¿Por qué? Porque si no se hace el cambio estructural de productividad, de productividad quiere decir mejorar, mejor producción con el mismo trabajo y mejorar mejores bienes con tecnología, con recursos humanos, con conocimiento, con una matriz industrial diferente, con valor agregado, con buenos salarios. Bueno, si eso no se produce, el dólar va perdiendo competitividad. ¿Y cómo pierde competitividad? Ustedes tienen que dar cuenta rápido. Cuando empieza a haber tasas de interés altas en Argentina, empieza a erosionarse la competitividad que usted había ganado. Y despacito empieza a tener problemas. Y cuando empieza a haber inflación, eso ya completa el cuadro estratégico. Empieza a caer su salario porque se erosiona el salario. Y al no tener los dólares de ingreso, la producción se lesiona. Al haber inflación, se lesiona porque el salario cae. Se dan cuenta que entramos en el Evangelio de Cristina Kirchner y ahí perdimos ya todas las virtudes. Hoy ya no tenemos superávit fiscal, porque hoy tenemos que endeudarnos en el Banco Central todos los días. Nos endeudamos con los jubilados en el ANSES porque le sacamos la plata, que a la vez le sacamos a las provincias 15% de precoparticipación, que es un monto espectacular. Solo para Formosa representa 1.000 millones de pesos en un presupuesto de 14.000. Se dan cuenta que no es un tema menor si ustedes tuvieran la disponibilidad de esta precoparticipación, que sirve para financiar pago de la deuda externa y para financiar grandes empresas extranjeras con plata de los jubilados. Se acabó el gran superávit comercial, se acabó la reserva del Banco Central, altas tasas de interés, inflación, y en ese mundo nosotros hicimos previamente, en el 2004, un canje de deuda que hizo una reestructuración soberana, Labaña versión 2, que es Labaña, ministro de Economía de Kirchner. 2004-2005, Labaña dice que como la especificación asimétrica, la salida de la convertibilidad hizo crecer artificialmente la deuda. Quiero contarles rápidamente, en ese momento debíamos 160.000 millones de dólares y nuestro Producto Bruto Interno era 100.000 millones de dólares, había caído espectacularmente. Hoy debemos 200.000 millones de dólares y nuestro Producto Bruto es 400.000 millones de dólares. Entonces, después lo vamos a hablar, pero esta es la salida de la convertibilidad, fue durísima. Entonces, ¿qué plantea Labaña? Y dice, ¿por qué no desinflamos esta pelota artificial que fue esta salida de la convertibilidad y hagamos una reestructuración soberana con quitas? Y entonces los organismos internacionales le dicen, no, pero a mí no. El Fondo Monetario le dice, a mí quita no, porque no está previsto en mi estatuto y ustedes son miembros. El Club de París le dice, a mí no. Las deudas de las provincias que tenían, no, porque eso es aparte. Entonces, de 160.000, por eso que se habla que se reestructuraron 100.000 millones de dólares. Porque todo lo que sea con organismos multilaterales de crédito, BID, Banco Mundial, Fondo Monetario y Club de París, no entró en la reestructuración soberana. Entró los acreedores privados. Y de 100.000, en ese momento, se hace el canje, como era voluntario, se llegó al 46% antes de la ley de cerrojo. Labaña llama al radicalismo muy preocupado y dice, se nos cae el canje y acá está en juego el país. El radicalismo inteligentemente le dice, nosotros queremos defender el país porque hay 40 millones de argentinos, en 24 horas votamos la ley cerrojo. La ley cerrojo implicaba que había una ley que garantizaba la reestructuración soberana y logramos con esa ley cerrojo que entre el 76% de los bonistas, lo que permitía tener legitimidad en el mundo de la finanza, una reestructuración soberana de esa envergadura. En el 2010 se vuelve a reabrir la reestructuración y llega al 92,4 tal cual hoy conocemos. Quiero contarles que en el 2004-2005 el vocero de la ley cerrojo en la Argentina fui yo, en representación de la Unión Cívica Radical, era diputado nacional, me tocó hablar
explicamos por qué estaba por encima del país. Lo hicimos convencido que había que hacer, es decir, el radicalismo cuando tiene que estar presente. Por eso yo tengo algunas discusiones ahora al final, vamos a ver con la estrategia nueva, del cual acepto con disciplina partidaria, pero no estoy de acuerdo. Lo hicimos todos los radicales, votamos, no hubo grieta, no hubo fisura. El radicalismo votó completo porque estábamos defendiendo el país y porque aparte también éramos responsables de esta construcción de deuda en alguna medida que no habíamos resuelto. Entonces no nos podíamos hacer los distraídos. Entonces así se trabajó. Se logró una quita del 65% de formal. Después ustedes van a ver que uno de los bonos que se toma es atado al PBI y que se le dijo que con altas tasas chinas esto iba a significar perder esa ventaja del 65%, y cuando ustedes ven la realidad es que se ganó un 45-50% reales en el promedio de bonos, no el 65%, pero fue una quita muy importante. Quedaron afuera los bonistas, esto llamado un 7%, y acá tiene un error estratégico del kirchnerismo. Estaba el tema Perú, que había sido condenada con los fondos Elliott, que también era Singer, entonces había un precedente peligroso que no se podía dejar distraído, y había otro precedente que nos beneficiaba a nosotros, que era el Ecuador. Correa inventa un grupo fiduciario porque no te permiten al Estado recomprar tus bonos en el exterior, está prohibido. Entonces inventa un fondo fiduciario, recompra su deuda y compra como si fuera un fondo Wiche para los intereses nacionales. Esto es lo que tenía que haber hecho el kirchnerismo, que ahora tardíamente quiso hacer ese club de bancos privados que podían coordinar a ver si... Tendríamos que haber sido reencarnados en Singer en nombre del interés nacional, y en vez que compre Singer, comprar nosotros el 15% de la deuda, y con 48 millones comprábamos 1.500, y con los 15.000 millones de dólares del 7% que equivalía, con 400, 500 millones comprados. Este fue un error estratégico, subestimó la estrategia, hubo mala praxis, pero ahí hubo un problema que tuvo el kirchnerismo. Ahora, voy a dar rápidamente mi posición. En primer lugar, lo que yo le digo a los radicales es: el kirchnerismo, desde mi punto de vista, ya perdió. Entonces nadie puede pensar que el radicalismo quiera hacer kirchnerismo, y menos kirchnerismo tardío. Y otro me dirá: pero mirá que ya hicimos menemismo tardío, porque con De la Rúa hicimos menemismo con honestidad y nos fue muy mal. Hay un precedente peligroso, digo porque quiero hacer una autocrítica completa, pero nadie puede pensar hoy que algún radical de buena fe quiere hacer kirchnerismo tardío de algo que uno sabe que se está yendo, que políticamente es... Ahora, lo que nos están yendo son los 40 millones de argentinos, los efectos residuales de lo que significa este fallo. Y aquí quiero hacer un análisis, que lo he planteado muy serio. También la gente dice, como por ejemplo Macri, tiene la teoría de que hay que cumplir el fallo y ya, porque sale más caro. Y la verdad que me parece que Macri respetuosamente está equivocado, porque cumplir ya implica revivir la cláusula Rufo, que significa automáticamente toda la quita que vos le hiciste a la reestructuración soberana tengan derecho a pedir igualdad de trato con los nuevos, y entonces que se les pague con los nuevos. Y esto implica pagar 15.000 millones más en ese 7% y más de 100 y pico de mil millones a valor de hoy por el tema para atrás. Esto se dan cuenta ustedes que tenemos imposibilidad, tenemos una reserva del Banco Central de 27.000 millones. Aparte de ser inmoral, aparte de ser injusto, hay una imposibilidad física, lógica, porque la reestructuración termina gran parte en el 2033 y otra parte en el 2038. Entonces está mesatada la deuda en términos nacionales. No obstante, el gobierno kirchnerista, que se jacta de haber solucionado el problema de la deuda y no haber pagado, pagó durante estos 10 años, mientras estábamos distraídos, 192.000 millones de dólares en 10 años. Pagó una suma exorbitante. Y nosotros, con la publicidad y el relato, creíamos que no se pagaba deuda, porque había quita, porque solucionamos la deuda del Fondo Monetario, es decir, temas sueltos. Pero ustedes se van a dar cuenta rápidamente, el kirchnerismo hizo 3 negocios espectaculares, diríamos así, en montos muy grandes. Una es reconocer la deuda con el Club de París. Y ustedes dirán, pero no era lo que ustedes querían. Sí, pero no con
punitorio, moratorio, no le hicieron una sola. Es la primera negociación que se hace sin quita de punitorio y moratorio. Pagamos en vez de 6.000 millones y pico, 10.000 millones. Ahí nomás reconocimos en estos tiempos 10.000 millones de dólares para pagar al Club de París, que son los bancos europeos. Le reconocimos al Repsol rápidamente por el tema petróleo, que decíamos que nos habían estafado esto, 7.000 millones de dólares, 7.000 millones de bonos, 10.000 millones. Y después tenemos todo este problema de los cobros y los vencimientos que tenemos en reestructuración y algunos organismos como el BID y Banco Mundial. ¿Se dan cuenta ustedes que hicieron 3 negocios espectaculares que ustedes terminaban el relato? Lo que estaban haciendo es que como se terminó el círculo virtuoso de la Biblia y no habría más superávit, lo que había que buscar es dólares. ¿Y cómo buscar los dólares, entre comillas? Y había que pagar el Club de París y había que pagar Repsol, porque si no, no vienen las inversiones, si no, no vienen los dólares, si no, no vienen los créditos para las empresas, y empezaron a comprar el viejo relato de que había que pagar. Esta es la historia real que le pasó al kirchnerismo. Pero no obstante eso, y en esto tenemos que ya aceptar la diferencia, la pregunta es, ¿por qué? La pregunta es, ¿la respuesta es Macri pagando al contado? Evidentemente creo que no. La respuesta es Lilita Carrió, que dice, traducido en un chiste que decimos los correntinos y que para alguna vez habrán escuchado, si viene el comunismo yo me voy al campo. Me parece que no. Ella dice, si viene el debate, viene la guerra, yo me voy a mi casa. Dice, no me meto. Me parece que cuando hay guerra hay que meterse de un lado o de otro. No se puede decir yo me voy a mi casa, veo que pasan la guerra y después de la guerra vengo y agarro yo porque soy la que estoy mejor en las encuestas. Y el lunes es un desastre. Me parece que no es una propuesta a seguir. Me parece que es una flautita a Belín que nos quiere llevar a todo al precipicio. Ahora, la respuesta es Massa, que está con la Baña y que la Baña nos animó a estar en la conferencia, porque como había sido responsable del cambio y alguna mala praxis hubo en todos estos temas que estábamos hablando, la respuesta es decir, no vamos a pagar en la Argentina porque podemos tener problemas de seguridad jurídica, pero sí paguemos en la plaza europea. Esta es la propuesta Massa. Es decir, sí al proyecto de ley, pero vamos a pagar en Europa. Una propuesta de salida de ocasión, pero bueno, está... Ahora, la respuesta radical es la que me preocupa a mí. Porque yo creo que había que diferenciarse del kirchnerismo, porque también estamos en elecciones, pero estamos en el problema del interés general, los 40 millones de argentinos. ¿Ustedes saben realmente cuál es la posición del radicalismo? A mí me preocupa porque yo leí, pregunté y no lo entiendo. Estuvieron en Córdoba reunidos, sé que no quieren hacer seguidismo a la Carrió, gracias a Dios, en este tema. Sé que se diferencian en cierta medida de Macri, que estamos en contra del proyecto de ley pero la verdad es que no encuentro la propuesta alternativa. Y ahí está nuestro pecado mortal. Porque la gente sigue a esperanza, la gente sigue a imaginarios colectivos, la gente sigue al que le genera expectativa para adelante. La gente no le sigue al muro de los lamentos, al pájaro malagüero, al que quiere contar la verdad pero no dice qué va a hacer. Tenemos que romper algunos paradigmas, algunos estigmas, y para eso tenemos que tener coraje, hacer una propuesta seria, discutir en un si es necesario con legitimidad política y ver qué tratamiento le damos a esta gente. ¿Por qué? ¿Cuál es la alternativa? Y en esto quiero contarles, esta es mi visión, en este caso concreto. Primero, hay que cuidar la reestructuración soberana, esta es mi opinión. Segundo, hay que seguir durmiendo con la cláusula Rufo, no despertarla, hay que aprender a convivir con la diabetes. Tercero, hay un tema central en el derecho público internacional y privado, porque también la gente repite, pero si nosotros elegimos el juez, dicen los periodistas Kachanowski, Melconian, ¿por qué no cumplimos si nosotros elegimos el juez de Nueva York? Si nosotros delegamos nuestra jurisdicción. Ahora, lo que nos dicen de verdad es que un país soberano tiene dos inmunidades. Una es la delegación de jurisdicción, que la hicimos, y otra es la delegación de ejecución, que no la hicimos. Es una inmunidad totalmente distinta. Y ustedes dirán, pero Breal viene con una teoría de inventarnos. No, tenemos un fallo de la Corte Suprema del 6 de marzo del 2014. Ahora, por eso le escribí a Lorenzetti en el Facebook, le mandé a la Corte. Lorenzetti dice en La Nación hace 2 días, hay que respetar las sentencias extranjeras, nacionales, en cualquier lado.
Y ahí la CIA en un libro dice, no hay peor mentira que lo que tiene gran parte de verdad. Era obvio que hay que respetar la sentencia. Lo que Lorenzetti no puede ser capaz en abstracto para salvarlo es que si le toca el caso concreto tiene que decir esto que estoy diciendo. Y que ya lo dijo el 6 de marzo del 2014. En un fallo, había un fondo buitre, Claret Corporation, contra Estado argentino, sobre el C4, que es la habilitación de ejecución en la Argentina, por 7,5 millones de dólares, el juez Griesa. Vino el fallo en la Argentina, lo tenemos, está en internet, pueden buscarlo, y en el fundamento del proyecto de ley de la presidenta figura el fallo. Digo para que cualquiera que quiera importar, mira el fallo, lee, esto es verdad real, acá no hay invento. Un S4 se tiene que ir a un juez de primera instancia, a un juez de segunda instancia. Los dos jueces le dijeron, este fallo individual no puede pasar, porque hay una reestructuración soberana que pone en peligro una decisión de orden público del Estado. Entonces este fallo está bloqueado, es nulo y no se controló el orden público cuando Griesa dicta su fallo. Acá en la Argentina no se puede ejecutar, no se puede embargar. Van a la Corte Suprema, y en la Corte Suprema los ministros de la Corte el 6 de marzo de 2014 dicen, viola el orden público, y en el punto 8 dicen, no puede ser posible que una acción individual donde se discutía el Estado contra Moisés Levenson, por ejemplo, venga a comprometer a gente que nada tuvo que ver y eran acreedores de buena fe que tuvo una reestructuración soberana. Eso en ninguna parte del mundo se puede violar el derecho de defensa, pero fundamentalmente no se puede violar la decisión política de un Estado soberano por orden público y con leyes de emergencia que había dictado en su oportunidad y que eran preexistentes al fallo Griesa, que eran preexistentes a la compra de Singer que recién compran en el 2008, entonces no podían invocar que nos había delegado la ejecución de la delegación de ejecución. Ahora, esto tiene una pata floja. ¿Cuál es? Una, que estamos protegidos por todos los precedentes en Europa, porque el Consejo de Estado francés y la Unión Europea también dictó que había fallos de Griesa con deudas argentinas que no podían ejecutarse porque violaban la delegación de ejecución. Es decir, estamos prácticamente protegidos en el mundo. El único problema que tenemos es dentro de Estados Unidos. Y dentro de Estados Unidos yo tenía una siguiente tesis. Esta sí ya era una creación jurídica que hay que analizarla, pero digo que la propuse. ¿Qué era? Esto hicimos un proyecto de resolución en la Cámara, se votó por unanimidad, radicales, peronistas, liberales, paradójicamente. En Corrientes tenemos sistema bicameral, pusimos el fallo de la Corte Suprema y dijimos que solicitábamos a la Presidenta de la República a que instruya a la Procuradora del Tesoro de la Nación, que es la fiscal de Estado, digamos la fiscal de Estado de una provincia, para que inicie ante la Corte Suprema una declaración de certeza respecto al fallo Griesa. Porque ustedes saben que la Corte no puede pedirse en abstracto, tiene que pedirse con causa judicial. Entonces había que crear la causa judicial, mostrar el interés y el daño concreto que nos estaba produciendo a la reestructuración soberana, al bloqueo de pago y a la posibilidad de default técnico, y si declarábamos el fallo que violaba el orden público conforme al precedente que ya teníamos del 6 de marzo, con eso repartir en el mundo, aún también ir a Estados Unidos y discutir que ese fallo violaba el orden público, y era un nuevo juicio que estábamos discutiendo, pero era un tema, un hecho nuevo muy importante, y me parece que esa era una de las salidas que tenemos. La salida Macri me parece un desastre, la salida de Kirchner hubo errores de mala praxis, pero me parece que tenemos que dialogar y encontrar una salida para defender a 40 millones de argentinos. El kirchnerismo se está yendo y me parece que el radicalismo tiene que dar mucho más que un no. Y entonces este es el planteo de la diferencia que estamos teniendo dentro del radicalismo, y decirle que estamos en una pelea estos días, en estos temas, porque vamos a ser respetuosos de la disciplina partidaria, pero queremos dar el debate hasta el final. Tenemos muchos amigos, estamos discutiendo el tema, porque realmente necesitamos defender a este país. Este país no puede seguir así. Cuando le conté la historia argentina, la hice muy cortita, para que ocurra lo que nos ocurre a los argentinos. Hay un ejército de aguiluchas argentinos que hacen sus necesidades en el propio nido. Es el único animal que ensucia su propio nido. Y acá hay economistas, periodistas que trabajan para el exterior, que son consultoras de calificaciones
de afuera que hacen lavado de cerebro, que hacen biopoder, biotecnología, que trabajan para capitalismo internacional, que bien denunció el Papa Francisco y que fue acusado de comunista por los Tea Party republicanos de Estados Unidos que defienden a Singer y que financió la campaña republicana Singer con los fondos buitres. Entonces se dan cuenta ustedes la pelea espectacular que estamos metidos. Y en esto Martín Fierro dice que si se pelean los hermanos los devoran de los afuera, y me parece que el radicalismo una vez más tiene que dar una respuesta inteligente y no puede irse a su casa con Lilita Carrió y volver a ver qué pasó. Gracias.